Bienvenidos a este curso de mitos y realidades sobre protección contra incendios, preparado por los ingenieros José Prado y Yusef Liván, gracias al patrocinio de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy vamos a tratar el mito 15. Los rociadores requieren grandes bombas contra incendio para funcionar. Para desterrar ese mito, primero nos vamos a preguntar por qué requerimos tanta presión para los rociadores. El primer argumento es que el ser humano, para ganarle espacio a la Tierra en las grandes ciudades, intenta vivir en las alturas y construye a lo alto, generando una diferencia de cuotas entre el agua, el lugar donde se encuentra el agua, y el lugar donde habita. Y esto genera la necesidad de contar con bombas de agua, ¿sí? El agua generalmente está a nivel cero. Entonces, todo lo que el ser humano construya por encima del nivel del agua va a requerir bombearse. Pero para los rociadores particularmente importante, ya vimos en el mito anterior que los rociadores tan solo requieren 7 psi, es el hecho de combinar a los rociadores con el requerimiento de mangueras. Las presiones mínimas de las mangueras, a diferencia de los rociadores que tan solo son de 7 psi, son de 100 psi para las conexiones de mangueras de 2,5 y 65 psi para las válvulas de 1,5 para uso de los ocupantes. Es decir, presiones muchísimo más altas. Entonces, cuando se pretende de manera equivocada, para mi criterio, combinar un sistema de rociadores con un sistema de mangueras, la mayor demanda de presión viene definida por las mangueras. Es decir, el sistema de rociadores no es el que demanda la presión, sino es la red de mangueras que está conectada al sistema de rociadores. Si desapareciéramos estos requerimientos, la presión bajaría únicamente a 7 psi, como vimos en el mito anterior. Entonces, ¿qué es una manguera? La presión de una manguera a 100 psi. Veamos este caso práctico donde he probado qué alcance tiene una manguera a 100 psi. Hemos probado. Y acá les muestro cuál es el efecto de un chorro de una manguera de 100 psi. Vemos el alcance del chorro, vemos en forma nebla y miremos el alcance. ¿Sería justo aplicar este chorro en el interior de una edificación? ¿Tendríamos necesidad de llegar a esos niveles de alcance de chorros? 30 metros de alcance de chorro para apagar un incendio en un interior. Este gran problema de querer combinar presiones altas que se requieren para combatir incendios con mangueras, que incluso son demasiado elevadas para el propio uso de las mangueras, pero muy demasiado elevado para los rociadores, es lo que están generando las grandes bombas contra incendios que vemos en los sistemas de rociadores, que injustamente se les atribuye la necesidad de poner sistemas de bombeo muy potentes o con mucho caudal. El segundo motivo es el caudal. ¿Por qué requerimos tanto caudal para los rociadores? En realidad también no por los propios rociadores, sino por las demandas de los gabinetes contra incendio, que son como mínimo 500 galones por minuto a 100 psi para un sistema de una montante o 750 galones por minuto a 100 psi para dos montantes. Nuevamente, injustamente se le atribuye al rociador la mayor demanda de un sistema anexo, que es el que está contaminando la necesidad de contar con un sistema de rociadores combinado con mangueras y la necesidad de contar con una bomba contra incendios, más allá de lo que realmente necesitan los rociadores. Entonces, si nos abstrayéramos por un momento de la imperiosa e innecesaria necesidad de colocar un sistema combinado de rociadores y mangueras, nosotros podríamos proteger bajo prescripción normativa, incluso sobredimensionada, un riesgo leve con tan solo 100 galones por minuto y un riesgo ordinario con tan solo 150 galones por minuto.
Usando rociadores, por ejemplo, de respuesta rápida, podríamos llegar a 5 rociadores o 7 rociadores con una descarga promedio de 20 galones por minuto o 22 galones por minuto. El diámetro para alimentar a esto probablemente salga a 1,5 o 2 pulgadas, y para 30 minutos de autonomía para un riesgo leve o 60 minutos para un riesgo ordinario, ¿no? El riesgo leve es viviendas, oficinas, hospedajes, hospitales. Riesgo ordinario, parqueos, comercios, centros de diversión. Podríamos tan solo necesitar por 30 minutos 100 galones por minuto, tan solo 11,36 metros cúbicos o 34,07 metros cúbicos de almacenamiento de agua para tener una autonomía de 30 o 60 minutos, sin mangueras nuevamente. Y como vimos en el mito anterior, tan solo necesitaríamos 7 PSI para el rociador hidráulicamente más remoto. Asumamos que ese rociador hidráulicamente más remoto se encuentra a cierta altura y también genera una pérdida de presión por fricción. Asumamos que tan solo con esas pérdidas podrían llegar a 23 PSI o 33 PSI para riesgo leve y riesgo ordinario respectivamente. Necesitaríamos, si hacemos el cálculo del caudal de 100 galones por minuto y 30 PSI, necesitaríamos una bomba de tan solo 5 HP. Y para riesgo ordinario, 150 galones por minuto a 40 PSI, una bomba de 10 HP. Pero es rarísimo, ¿cierto? Bajo este concepto, esto es lo único que necesitan los rociadores para operar satisfactoriamente, sabiendo que la mayoría de incendios se extinguen con tan solo un rociador. 5 rociadores es un enorme margen de seguridad para la protección contra incendios. 7 lo es mucho más. 7 rociadores lo es mucho más. Hemos visto en mitos anteriores las estadísticas del número de rociadores que operaron para apagar incendios. Entonces, a la pregunta, ¿los rociadores requieren de grandes bombas contra incendio para funcionar? Esto es un mito. La realidad es que los rociadores no requieren grandes bombas contra incendio para funcionar. Para apagar un incendio con rociadores, en la mayoría de casos, se requiere de tan solo 7 PSI de presión y 15 galones por minuto. Los que incrementan este requerimiento a por lo menos 500 galones por minuto a 100 PSI son los elementos accesorios y muchas veces innecesarios, como las mangueras. Por lo tanto, los rociadores no son los que causan los grandes caudales y presiones de las bombas contra incendio. Los que causan este fenómeno son las mangueras y los extremos márgenes de seguridad que las normativas le imponen a esta tecnología tan exitosa en la protección contra incendios. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.